En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu, que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Con gozo y alegría, un domingo más, celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Todos somos invitados a poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Él se acerca a nosotros para caminar juntos, unidos a toda la Iglesia, a la comunidad de creyentes en Cristo. Participemos en esta Eucaristía. Vamos a rezar especialmente en esta Eucaristía por Mari Carmen, por quien estamos ofreciendo misas gregorianas, por Francisco y por Francisco Marín. Para ellos y para todos nuestros familiares y amigos difuntos, imploramos del Señor la bondad y la misericordia, que los tenga en su reino de gloria y de felicidad. Y para que esta Eucaristía sea provechosa para todos los que estamos aquí en el templo parroquial y los que desde sus casas a través de Televaldepeñas participan también en esta Eucaristía, comenzamos reconociendo que somos pecadores y que estamos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Tú eres el Salvador, Dios bendito por los siglos. Señor, ten piedad. Tú eres el Mesías, que está por encima de todo. Cristo, ten piedad. Tú eres el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En su huida por la persecución a muerte de la reina Jezabel, después de haber dejado en evidencia y mandar castigar delante de todo el pueblo a los más de 400 profetas y sacerdotes del dios falso Baal, el profeta Elías se refugia en la cueva de una roca del monte Horeb. Ahí Dios se le manifiesta en una suave brisa. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que descendía a las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Pablo no olvida su pertenencia al pueblo judío, por eso expresa su tristeza porque su pueblo, el pueblo de las promesas, no ha reconocido a Jesús como el Mesías prometido y teme que este rechazo les separe definitivamente de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo nos relata hoy cómo la fe de los discípulos es puesta a prueba al sentir que las olas zarandean la barca durante la noche, sin la presencia de Jesús que se había quedado orando en el monte. Jesús se acerca a ellos andando sobre las aguas y recuperan la confianza. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los que estáis aquí en el templo parroquial y los que en la mañana del domingo a través de Tele Valdepeñas participáis en esta Eucaristía, especialmente
enfermos, ancianos, impedidos, los que vivís solos y tantos de vosotros que de momento preferís participar de la misa dominical así, a través de la televisión. Cualquiera de las tres lecturas que hemos proclamado en la liturgia de la palabra de este domingo 19 del tiempo ordinario nos pueden servir para hacer una reflexión personal y comunitaria que nos ayuden a lo largo del domingo y a lo largo de la semana próxima a estar centrados en lo que Dios quiere de nosotros. Fijaos, empezando por la segunda lectura, la de San Pablo en su carta a los romanos. Expresa Pablo su dolor y su tristeza por el pueblo judío, su pueblo, al que él pertenece. Él que había sido un buen judío, un cumplidor de las normas y preceptos del pueblo judío. Él que participaba de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Él que sabía muy bien que el Mesías prometido a David y a sus sucesores llegaría. Expresa su lamento y su dolor porque el pueblo de Israel, su pueblo al que él pertenece, no son capaces de ver en Cristo Jesús al Mesías esperado. Y teme que no logren la salvación que Dios ofrece a todos por su terquedad, por ser incapaces de reconocer a Jesús como el Señor. Fijaos, una primera aplicación a cada uno de nosotros. Lamentamos nosotros el que haya gente alejada del Señor. Nos duele en nuestro interior que tengamos hijos, amigos, esposo o esposa que aun siendo bautizados se han olvidado del Señor y estén expuestos a eso, a que el día de mañana, no reconociendo al Señor, no logren tampoco la salvación. Nos duele eso. Expresamos nuestro lamento por aquellos que, pudiendo disfrutar de la alegría de la fe, sin embargo no lo hacen, bien porque están cerrados a ella, bien por las circunstancias de la vida, bien porque no conocen a Jesús y por tanto la fe cristiana. Porque a Pablo le dolía su pueblo. Se podía haber quedado tan tranquilo pensando, pues nada, han sido incapaces, que hubiesen dado el paso. Ahí está, Jesús, que se conviertan. Como nosotros, que a veces nos quedamos demasiado tranquilos y expresamos aquello de que lo fundamental es que sean buenos y no nos damos cuenta que se pierden, como os digo, la alegría de la fe, la esperanza de la salvación en Cristo. Una reflexión que podemos hacer todos y cada uno de nosotros en el marco de nuestra vida familiar, de nuestra vida de amistad, en el marco también de lo que conocemos de la parroquia y gente que aquí ha recibido los sacramentos y que sin embargo vive al margen del Señor. Nos debe doler el que haya gente que no conoce la alegría de la fe. En segundo lugar, la primera lectura. Qué bonito el relato del primer libro de los Reyes. Le pasaba pues al pueblo de Israel y a los creyentes de todos los tiempos, nos ha pasado siempre, que esperamos la manifestación de Dios en lo grandioso. Elías había ido al monte Horeb a encontrarse con el Señor, donde ya Moisés, muchos siglos antes, se había encontrado con Yahvé. Y hemos escuchado que viene un terremoto, que vienen resplandores, que viene todo lo grande y lo fuerte, pero Dios no está ahí. Y hay una brisa como un susurro, algo casi que no se oye, casi inexistente, y ahí está el Señor. Y Elías se pone de rodillas y adora al Señor. ¿Dónde buscamos nosotros al Señor? ¿Dónde buscamos su presencia? ¿Dónde somos conscientes de que Dios está con nosotros? Porque si estamos enfermos, pedimos un milagro. Si a alguno de los nuestros no le va bien, pedimos que el Señor actúe. Si hay una catástrofe, que como Dios no ha hecho algo. Si nos sucede algo pues que no esperábamos,
algo insospechado, pues le pedimos a Dios que esté y nos eche una mano. Y no nos damos cuenta que el Señor está siempre con nosotros, que nunca deja de estar con nosotros, que no nos abandona nunca, como venimos diciendo a lo largo de todo este tiempo posterior al confinamiento, que Dios no ha dejado de estar con nosotros. Su presencia ha sido como una brisa, como un susurro, a veces imperceptible, solo por el que tiene el buen oído de la fe, solo por el que tiene el corazón expectante ante lo que Dios le pueda conceder y dar con humildad y con sencillez. Pero Dios no se manifiesta en lo grande. Fijaos, Pablo dice de la cruz de Cristo, necedad para los sabios. Necedad. Le decimos a la gente, eres un necio. Estamos diciendo que eres un bobo, eres un idiota, eres tonto. Pues para los que creemos en la sabiduría de la cruz, eso para muchos es necedad, idiotez. ¿Por qué? Porque buscan lo grandioso, porque buscan lo poderoso. ¿Cómo va a morir el Hijo de Dios en una cruz? Pues ahí encontramos nosotros el susurro de Dios, la manifestación de Dios en el amor inmenso de Cristo en la cruz. Y una breve referencia al Evangelio, que a veces nos da la sensación, siguiendo este razonamiento del encuentro con el Señor, pues que las dificultades de la vida nos pueden, que viene eso, una tormenta, algo que nos descoloca, algo que menea nuestra barca personal o la barca de la Iglesia, y Dios no está, y Dios no está. Se ha quedado en otro sitio, parece ser, no nos está haciendo caso, pero Dios está pendiente siempre, caminando sobre las aguas, se acerca a los discípulos y serena a los discípulos. Les reprocha la falta de fe, es verdad. Si tuviésemos más fe, nos daríamos cuenta de que el Señor siempre está con nosotros, que la Iglesia la guía a Él, que Él está siempre andando sobre las aguas turbulentas de este mundo para pacificar nuestra nave personal y nuestra nave comunitaria, esta nave que es la Iglesia, para facilitar el paso de la Iglesia por el tiempo. Pero Dios lo único que nos pide es fe, es confianza. Si tuviésemos una fe más fuerte, indudablemente no dudaríamos nunca del Señor, no dudaríamos de su presencia en medio de nosotros. Nos ponemos de pie y expresamos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que proclamamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Teniendo en cuenta los problemas y necesidades que vemos a nuestro alrededor o que vivimos nosotros mismos a nivel personal o familiar, dirigimos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Por el Papa Francisco, para que, con su magisterio, acerque la vida de Cristo a todos los hombres y sobre todo a los que más sufren, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que sirvan a la comunidad cristiana teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por los que en sus vidas están a punto de naufragar, para que encuentren la ayuda que necesitan, la mano que los asista, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, que el Señor los acoja en su reino y dé esperanza y consuelo a sus familiares, roguemos al Señor. Por la intención particular de cada uno de los que participamos en esta Eucaristía,
Para que Dios atienda nuestras necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Y pedimos especialmente por Mari Carmen, Francisco y Francisco Marín, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor. Padre bueno, haznos descubrir tu cercanía y preocupación y danos la fuerza necesaria para colaborar contigo en la construcción de un mundo conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y nuestro obispo emérito Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francisco, Mari Carmen y Francisco, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría que nos da el sabernos hijos queridos de Dios y el estar convencidos de que siempre cuida de nosotros, le rezamos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un gesto de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, de una palabra tuya basta. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la fuerza recibida en esta Eucaristía nos haga estar atentos y vigilantes ante las necesidades de quienes nos rodean y junto a ellos compartamos lo mucho o lo poco que valemos, especialmente en las dificultades. Que el Espíritu nos guíe y nos acompañe para ser testigos de la fortaleza de Dios. Os recuerdo a todos que el próximo sábado es la fiesta de la Asunción de la Virgen María, uno de los 4 dogmas que profesamos sobre la Virgen y que además es el dogma que da nombre a nuestro templo parroquial, el templo de la Asunción de la Virgen. Las misas el sábado serán como el domingo, 9:30, 11:30, 12:30 y 8:30 de la tarde. Si os aviso que la misa de víspera la tendremos el viernes a las 8:30 y que la misa del sábado por la tarde será de la fiesta de la Asunción. No será misa de víspera del domingo, porque prima en este sentido la solemnidad. Por tanto, en cuanto a los horarios, pues ya os organizáis cada uno en los que más os convenga. Pero debemos participar el sábado en la fiesta de la Virgen y el domingo, como todas las semanas. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz domingo. Podemos ir en paz.